Buenos días, Dios les bendiga. A nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, quisiera darles un gran abrazo, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en este día y que nos escucharán más tarde a través de los medios audiovisuales. Quisiera compartir una reflexión de la palabra del Señor en Ezequiel, una corta reflexión, pero una palabra que a mí me ha ministrado mucho en estos días y sin duda yo creo que te va a ministrar mucho a tu corazón en este día y cada vez que tú puedas oír esta palabra. Quisiera que abriéramos la Biblia en Ezequiel, en el capítulo 43. Ezequiel 43, desde el versículo 1 al 5. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y si nosotros vamos al capítulo número 47, el versículo 1, vamos a leer lo siguiente: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y en el versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Bueno, esta palabra quiero compartir. Vamos a hacer una oración primeramente y para que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor eterno, Dios soberano, ponemos esta palabra delante de ti en esta tarde, Señor. Declaramos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y que dará los frutos para lo cual tú la has enviado. Frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Dios mío, a través de esta palabra restaura, sana, liberta. Dios mío, levanta a los cautivos, trae sanidad y liberación a toda alma, a toda persona que pueda estar enferma, agobiada, afligida en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro que esta palabra es vida y traerá frescura, traerá una renovación a cada vida, a cada alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, el profeta Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios, una visión del carácter y de los niveles de la gloria de Dios. Y entonces él fue llevado por un santo hombre, un ángel debió ser, y él tuvo una visión donde él veía que aguas salían del templo, del umbral del templo, hacia el santuario, hacia los atrios, y que luego eso se convertía en un río glorioso. Fue una visión de la gloria de Dios, y ese río es el río del Espíritu Santo, es el río de su presencia que muchos de nosotros necesitamos entrar, muchos de nosotros necesitamos meternos en ese río. Ezequiel fue invitado a meterse en ese río, y entonces
Él pudo distinguir niveles de profundidad en esa relación con Dios y con su Espíritu Santo. Y son niveles que nosotros como hijos de Dios deberíamos conocer y deberíamos también entender qué tan profunda es nuestra relación con Dios y con su Espíritu Santo. Yo te invito en este día a que podamos avanzar en ese río del Espíritu y que podamos entrar en esa presencia de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y no solo nosotros, sino toda nuestra familia, nuestra nación y nuestras amistades que conocemos en toda la tierra. El primer nivel al que entró Ezequiel lo encontramos ahí en el capítulo 47, en el versículo número 3. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 codos. 1000 codos son como 500 metros, ¿ya? Entonces, este hombre de Dios caminó por las aguas, dice, hasta los tobillos le llegaban las aguas. Eso representa una relación con el Espíritu Santo que es superficial. Cuando nosotros nos metemos a un río y el río nos llega el agua hasta los tobillos, eso es como nada. Es como que el agua no nos moja apenas los pies, pero nos queda todo el resto del cuerpo. Es lo mismo en una relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos metemos en una relación con el Espíritu Santo, que es hasta los pies, hasta los tobillos, es una relación pobre de comunión con Dios, muy pobre. Eso significa que nosotros andamos más en la carne que en el Espíritu. Estamos apenas sumergidos en la planta de los pies hasta los tobillos. Nos queda todo el resto del cuerpo. Eso es como una comparación de todo lo que nos falta para sumergirnos en la presencia del Señor. Es que el agua nos llegue hasta los tobillos. Eso implica una relación carnal en nosotros, que todavía no hemos muerto a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a las cosas que nosotros queremos para agradar a Dios. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es procurar, como este hombre de Dios, ir metiéndose, adentrándose en ese río de agua, hasta llegar a un momento en que el agua lo cubra completamente. En este estado espiritual de las personas predomina todo lo que es la carnalidad. En mí, yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, pero nunca lo que Dios quiere, lo que Él desea de mí, el tiempo de Dios, la oportunidad de Dios, no. Todo gira en torno a la persona y no al Señor. Por lo tanto, nosotros debemos mirar en nuestra vida cómo está nuestra relación con el Señor y con el Espíritu Santo. En el Salmo número 100, el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Si nosotros queremos entrar a la presencia del Señor, lo primero es entrar con acción de gracia. Cuando nosotros nos vamos a dirigir al Padre, lo primero que nosotros debemos hacer es ser agradecidos con Él, darle gloria, darle honra y darle alabanza. Y de esa manera nosotros vamos a poder entrar por sus atrios como corresponde, con alabanza y dando siempre gloria, honra a su nombre. En segundo lugar, en el versículo 4, en la parte A dice: midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hasta las rodillas es
otro indicador de profundidad en nuestra comunión con Dios. Que nuestra comunión con Dios sea hasta las rodillas significa que de una u otra manera tú y yo estamos aprendiendo a humillarnos delante de la presencia del Señor. Las rodillas es una parte del cuerpo fundamental en la relación con Dios. Cuando alguien dobla sus rodillas, eso representa humillación, representa un estado de quebrantamiento, de reconocer que no somos nada delante del Señor y que necesitamos urgentemente su presencia, su toque, que sin Él no somos nada. Entonces, es esa realmente la condición que nosotros necesitamos para ir adentrándonos a esa profundidad de la relación con nuestro Dios, con nuestro Señor y con su Espíritu Santo. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Al que se humilla, el Señor lo exalta. Pero al arrogante, al altivo, el Señor lo mira de lejos. Es importante que nosotros aprendamos a buscar al Señor de rodillas, con todo nuestro corazón, a humillarnos delante de Él. Zacarías escribió en el capítulo 4, versículo 26, escribió: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel aprendió lo que es depender del Espíritu Santo, depender realmente de la comunión con Dios, no depender de la fuerza bruta, de la fuerza humana, sino de la presencia del Señor en nuestras vidas. Nosotros debemos entrar a depender de Él, de su Espíritu Santo, de su gracia, de su misericordia, de su favor, a prescindir de lo que nosotros queremos y atraer a nuestra vida la voluntad de Dios, atraer el deseo del corazón de Dios a nuestra vida y a nuestras familias. La persona que se humilla es una persona que va derechamente hacia lo que Dios quiere, hacia lo que el Espíritu Santo está llamándonos, iglesia. Cuando una persona aprende a humillarse, aprende a doblar rodillas, eso dice más que todas las cosas, porque es en ese momento que nosotros rendimos nuestro yo, rendimos nuestros deseos y nuestra voluntad al Señor y declaramos: Dios mío, henos aquí para hacer tu voluntad. Moisés, Jesús, Juan el Bautista, muchos hombres de Dios se tuvieron que humillar para que la presencia de Dios viniera a sus vidas. En el caso de Moisés, él ayunó 40 días y entonces vino la presencia de Dios a su vida. El mismo Jesús de Nazaret dice que él se apartó por 40 días y 40 noches en ayuno y oración para después comenzar su ministerio, ungido por el Espíritu Santo. Pero es de rodillas, iglesia. Nosotros debemos aprender a humillarnos para traer la presencia del Señor a nuestra vida. En tercer lugar, en el versículo número 4, pero en la parte B, dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos indica la fuerza física de la persona, indica el potencial sexual. Quien puede sumergirse en el río del Espíritu Santo hasta los lomos significa que ha rendido toda su fuerza delante del Señor, que ha rendido su carácter, sus emociones, sus capacidades, sus deseos profundos del corazón. Ya no gobierna el yo, sino que gobierna el Señor en su vida. Y eso es grande. Nosotros debemos anhelar
sumergirnos hasta los lomos en la presencia, en el río del Espíritu Santo. Cuando una persona se ha sumergido hasta los lomos, espiritualmente hablando, significa que ha llegado a un nivel de pureza y santidad en su vida y en su relación con Dios. Ojalá todos anheláramos llegar a esa profundidad de nuestra relación con Dios y con su Espíritu Santo. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya nuestra vida vieja aquí ha pasado a ser parte de la historia de nuestro pasado. Y ahora nosotros estamos en vida nueva y revestidos del Señor Jesucristo. Entonces ya en nosotros no tiene que quedar ningún vestigio de la vida vieja. En este estado de nuestra vida nosotros hemos muerto al yo, a la carne y a los deseos de nuestra propia voluntad. En el versículo número 5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El profeta llegó a un momento en que ya no podía él meterse al agua porque se hundía. Entonces había que pasar a nado ese río, no había otra manera porque era demasiado profunda el agua. Eso representa una etapa de comunión profunda con Dios y con su Espíritu Santo. Aquí no queda nada del yo. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado a una vida nueva. Aquí ya no queda nada de nuestra vida vieja. El Señor tiene toda la autoridad sobre nosotros. Su poder, su gracia son en nosotros y es su gloria la que nos mueve. Es el hacer su voluntad lo que mueve a los hijos de Dios en esta etapa de sus vidas y de su comunión con Dios. Ya no nos interesa ser lo que nosotros queramos, sino lo que Dios ha dicho de nosotros. Es como decirle: Señor, heme aquí para hacer tu voluntad absolutamente. Ya no nos interesa a nosotros ser esto o lo otro o aquello. Lo único que nos interesa es traer el reino de Dios a esta tierra y hacer la voluntad perfecta del Señor a lo cual Él nos ha llamado. Pero es un nivel de comunión íntima con Dios y con su Espíritu Santo tan profunda que ya no queda nada de nosotros. Y es ese estado ideal al que nosotros debemos llegar. Sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo. Es un nivel de comunión íntima con el Espíritu Santo donde Dios usa todo su poder, toda su autoridad, todas sus promesas para usarte poderosamente y para hacer su obra en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos sumergirnos en ese río del Espíritu que es tan profundo y donde ni siquiera podemos mantenernos en pie, sino que es el mismo río, las corrientes de su Espíritu Santo, quienes nos mueven y nos llevan hacia la dirección correcta? ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos esa presencia de Dios, ese río del Espíritu? Muchos hombres de Dios en la Biblia vieron ese río del Espíritu. Muchos hombres de Dios, como por ejemplo el escritor del Génesis, en Génesis 2:10, dice que él vio que desde el Edén salía un río que tenía 4 brazos
y ese río borboteaba. Era un río que producía vida, que producía vida a todo su alrededor. Y ese era el río que regaba el Edén, y el Edén era fructífero, era verde, era hermoso, pero era regado por ese río vivo, un río de aguas vivas. El rey David también vio un río y dijo en el Salmo 46:4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Es un río de gozo, de alegría. Es un río que cambia el luto, la tristeza en gozo, en alegría. Nosotros necesitamos en este tiempo, iglesia, ese río del Espíritu que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones. Un río que se lleve todo luto, toda enfermedad, que se lleve todo lo que está seco, todo lo estéril, toda muerte, que se lleve. Necesitamos sumergirnos prontamente en ese río del Espíritu, iglesia, más que nunca en este tiempo. El apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1, vio que de la nueva Jerusalén salía un río de aguas cristalinas. Y en medio de ese río estaba el árbol de la vida que traía sanidad y medicina a todas las personas. Dice ahí, después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y estaba el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Necesitamos, iglesia, sumergirnos en ese río del Espíritu Santo para que traiga sanidad y medicina a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo restaure, vivifique y haga fructificar nuestras vidas y nuestros corazones. En Juan 7, del 37 al 39, Jesús se puso en pie en el último día de la fiesta y él dijo lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros necesitamos tener un encuentro con Cristo, un encuentro con su Espíritu Santo. Es la única manera que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. En un pasaje de la Escritura se habla del paralítico de Betesda. Él era un hombre que llevaba 38 años enfermo, esperando que un ángel venía de tiempo en tiempo y azotaba, agitaba las aguas del lago ahí, Betesda. Y entonces el primero que se metía en ese lago era sanado. Pero como él era paralítico, cuando el ángel movía las aguas, muchos corrían y él no podía porque era paralítico y llevaba 38 años esperando que alguien lo sumergiera en ese río del Espíritu, que lo sumergiera en ese lugar para alcanzar su milagro y tomar su promesa. Pero nada sucedía hasta que llegó Jesús a ese lugar. Y Jesús es el río de agua viva, iglesia, que nosotros necesitamos. Si nosotros dejamos que Cristo entre en nosotros, realmente van a entrar ríos de agua viva en nosotros, que nos van a llevar a la vida eterna, que nos van a llevar a dar frutos, que nos van a llevar a la sanidad total de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Tal vez tú has estado esperando que un ángel agite las aguas para recibir tu milagro, pero yo quiero decirte en este día que Cristo es el río de agua viva.
Él es la presencia que tú y yo necesitamos diariamente en nuestra vida. Nosotros no necesitamos que alguien nos sumerja en un lago para recibir sanidad. Lo que nosotros necesitamos es sumergirnos en el río del Espíritu Santo, en el río de agua viva. Y eso es lo que va a traer sanidad y medicina a nuestros corazones y a nuestros cuerpos enfermos. Dios quiere que tú y yo avancemos y nos metamos en lo profundo de esa comunión con Dios, para que podamos tener vida y vida abundante, para que podamos estar continuamente moviéndonos en el poder de Dios y siendo usados para traer sanidad a las naciones. La Biblia dice en el capítulo 47 de Ezequiel que estábamos leyendo, dice en el versículo 9: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y en el 12 dice, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Iglesia, yo te hago un llamado a venir a los pies de Cristo en este día, a sumergirte en el río del Espíritu Santo, a beber de las aguas de Cristo. Él es el manantial de aguas de vida. Él es el pozo de aguas vivas, iglesia. Si nosotros bebemos de las aguas de Dios, de Cristo, no vamos a tener sed nunca más. Y es más, nos llevará a la vida eterna. Nosotros necesitamos en esta hora buscar esa presencia de Dios, buscar esa gracia para nuestras vidas y para nuestros corazones. Yo te invito a sumergirte en ese río del Espíritu, no solamente hasta tus tobillos, no solamente hasta tus rodillas, iglesia, sino completamente, no solo hasta los lomos, sino a nadar en ese río del Espíritu, a meterte en esa comunión con el Espíritu Santo, completamente con Él, a buscar su rostro, a arrodillarte, a confesar tus pecados, a humillarte delante de su presencia y a traer esa comunión del Espíritu a tu vida, a tu casa y a tu familia. Amén, amén. Yo quisiera hacer una oración por todos los que están escuchando esta palabra del Señor y a declarar que el Espíritu Santo traerá vida, traerá salud, traerá sanidad a cada familia en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Dios mío, eterno, poderoso, Rey soberano, tu palabra es hermosa, Señor. Tú dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios mío, tenemos sed de ti en esta tarde. Dios, lo único que sabemos es que tenemos sed de ti y de tu palabra, Señor. Necesitamos meternos en esa comunión íntima contigo, profunda, Señor, como nunca antes. Vivimos tiempos difíciles, Señor, y tu palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios mío eterno, nosotros creemos en ti en este día. Dios, declaramos que tú eres nuestro soberano Señor, nuestro Rey de reyes, nuestro Señor de señores. Te invitamos a venir a nuestro corazón y a nuestra vida, Dios soberano. Queremos, Dios mío, beber de esas aguas frescas de tu manantial. Queremos, Señor, que te lleves toda sequedad, toda enfermedad, todo temor que pone lazo a nuestras vidas, Señor.
En el nombre de Jesús resistimos el temor que pone lazo. Resistimos al ladrón, al destructor y al devorador de nuestra salud y de nuestras familias. Declaramos, Señor Jesús, que tú vienes como un río de agua viva, como un torrente fructífero y vivo, y te llevas toda sequedad de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra comunión contigo, toda pobreza espiritual, toda mediocridad, toda tibieza, te la llevas, Señor, en el nombre de Jesús. Te llevas toda enfermedad, toda dolencia en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Todo dolor del alma, Padre, toda aflicción, Dios mío, te la llevas ahora en el nombre de Jesús. Renunciamos, Dios mío, a vivir una vida mediocre, una comunión mediocre contigo, Padre. Declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y entra en nosotros en esta hora como un río de agua viva que llenará todo nuestro ser y nuestra alma, Padre, y hará reverdecer, hará brotar todo lo que está seco y muerto en nosotros, Señor. Sobre todo nuestra comunión contigo, Dios mío, nuestra salud, nuestra sanidad. Levanta, Señor, al enfermo donde quiera que esté, en el hospital, en la casa, en su habitación. Dios mío eterno, levántalo en el nombre de Jesús. Declaramos que ese río del Espíritu entra en cada uno de nosotros, Señor, y trae medicina, trae sanidad, trae salud a nuestro cuerpo, Señor, y al de nuestros seres queridos. Oramos, Padre, por todas las personas que están en los hospitales. Oramos, Señor, por nuestros familiares, donde quiera que ellos estén. Hijos, padres, hermanos, oh Dios mío, familiares de todo tipo, Dios mío, de relaciones. Padre eterno, tócalos donde quiera que estén, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y los defienda. Entra espíritu de vida en ellos, trayendo, Señor, esa sanidad que tanto necesitan, Padre, trayéndose levantamiento, quitando, Dios mío, todo duelo, toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad del cuerpo y trayendo vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese nivel de fe, en ese nivel de comunión, de coinonía contigo, Espíritu Santo, y que nunca más te dejemos ir, que seas un río de agua viva en nosotros, Señor, que brote para la eternidad, un río de agua viva, Señor, que se mantenga en todo tiempo, Señor, bendiciendo a muchos y trayendo fructificación, trayendo vida a todo lo que está a su paso. Gracias, Dios, ponemos todo en tus manos, Señor, esta palabra, y declaramos, Señor, Dios, que nos levantamos para ser fructíferos, nos levantamos, Señor, para llevar sanidad a otros, nos levantamos, Señor, en este día para ser un testimonio vivo al mundo de tu poder y de tu amor, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.